Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Mamá siempre soñó con una casa propia. Nos mudábamos constantemente de casa, que empezar de nuevo siempre era difícil. No les voy a negar que al principio parecía divertido decorar cada vez un espacio nuevo. Y es que siempre fui la chiquilla que decoraba su habitación con calcomanías de a montón. Un día me cansé y le dije, si nos volvemos a cambiar de casa, no volveré a decorar mi cuarto. Mi mamá al principio pensó que estaba jugando, pero cumplí mi palabra. No me di cuenta de lo mucho que rompí el corazón de mi mamá en aquel día. Creo que, como hijos, solo sabemos exigir y no pensamos en el peso que cargan los hombros de nuestros padres. Siendo una niña de 10 años, solo quería por primera vez un poco de estabilidad en la vida. Sin embargo, me he arrepentido constantemente de cómo le hablé en aquella tarde. Solemos caminar orgullosamente por la vida pensando que merecemos más de lo que tenemos. Cuando aceptamos que todo es gracia divina, podemos recibir con gratitud las pequeñas cosas que la vida nos regala. Y entonces nuestra carga se hace más liviana, más ligera. Son las 7 de la mañana aquí en el pueblito y mi esposo y yo ya nos estamos preparando para empezar la rutina de este día. Y lo que vamos a hacer el día de hoy va a hacer que la casa se vea más cálida, pero lo más interesante es que lo vamos a hacer con solo la mitad de esta tabla. Entonces nos va a tomar un poco de trabajo, pero va a ser súper económico. Bueno, pues entonces manos a la obra. Les voy a dejar aquí en pantalla una imagen para que tengan referencia de las molduras que vamos a estar haciendo para la casa en esta mañana. Quito, nuestro pajarito, ya anda de travieso viendo qué va a tirar del mecate. Familia preciosa, y para el día de hoy vamos a hacer algo rico para la comida. Vamos a hacer chicharrón en salsa roja con sus frijolitos de la olla y su arrocito. Vamos a acompañar esta comida también con un agua refrescante de Jamaica. Yo les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Soy de las personas que cree que la comida puede demorarse un poco, pero lo que no puede faltar en una casa es una jarra de agua fresca en el refri. Si alguien viene a visitarte, si el esposo o alguno de tus hijos tiene sed, tú ya tienes algo que ofrecer. Entonces, bueno, vamos a empezar a lavar una taza de Jamaica. Le vamos a quitar las impurezas, la basurita que tenga por ahí. La vamos a dejar remojando unos 30 minutos en agua caliente. Mientras la Jamaica está lista, voy a empezar a romper el chicharrón. Cuando voy a hacer chicharrón en salsa, yo trato de comprar más cascarita que aquellas partes que traen gorditos. Vamos a poner a cocinar nuestro chicharrón con un poco de agua caliente.
La verdad es que el hervidor que estuve comprando me está siendo bastante funcional. O no sé si es la emoción de que es un producto nuevo. Creo que muchas veces eso nos pasa. Y bueno, para la salsita voy a estar licuando un diente de ajo, 4 jitomates rojos bien maduritos, ya saben, su trozo de cebolla y un puño de cilantro. Le vamos a poner una taza de agua. Vamos a remover muy bien y a dejar que se vaya impregnando el chicharroncito de ese sabor. Le voy a agregar también 2 cucharadas de consomé de pollo. Yo utilizo el que es 100% natural. Esta versión no contiene glutamato monosódico. Le voy a poner también un poco de chile jalapeño ya desvenado para que no pique. Lo voy a dejar cocinarse hasta que yo sienta que ya está blandito. Y bueno, como pueden ver, por aquí mi esposo ya empezó la instalación de las molduras y les voy a dejar aquí en pantalla el pegamento que estuve utilizando para pegarlas aquí a la pared. Nos hicimos la labor de investigar en cuánto salían las molduras ya listas como para el espacio que ven por acá y el precio superaba los 1,300 pesos y a nosotros hacerlas nos salió en solo 75 pesos. Y debo añadir que las que te venden son completamente cuadradas. Olvídate del hecho de que tenga alguna esquinita curva porque eso no sé si exista la verdad, pero a mi esposo le tomó muchísimo tiempo ese detalle. Regresando a la cocina voy a poner un poco de frijolitos, pero para darle un saborcito más casero yo le agrego un poco de manteca de cerdo y también un poco de cebolla. Le puedes agregar un poco de chile jalapeño y también te va a quedar riquísimo. Nuestro chicharrón ya casi está por salir. No hay nada como un vaso de agua refrescante en medio de esas labores cotidianas. Creo que se siente muy bonito el poder regalarle a alguien más un vaso de agua en medio del trabajo que está haciendo. Ay, amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor. Hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, te quiero dar amor cuando sientas dolor. Quiero acompañarte hasta que te salga el sol, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Bueno, y nuestra comida ya estuvo lista. Por aquí está el arroz blanco, bien esponjadito, bien sabroso. Por acá tenemos nuestro chicharrón en salsa roja. Vean nada más qué ricura. Lo vamos a comer con unas tortillitas bien calientitas. Por acá está también nuestro frijolito
con su cebollita. Ya cuando lo vaya a servir le voy a quitar la cebolla porque ya saben que el señor esposo no come, no come cebolla. Pero así quedó nuestra comida muy rica. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, en este día, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, hermoso Señor, por estos riquísimos alimentos, Señor, que preparó mi esposa. Gracias, Señor, por tu bendición y provisión. Te pedimos, Señor, que los compartas con quienes no tienen. Te damos gracias, Señor Jesús. En tu nombre comemos estos alimentos. Amén y amén. La vida en el hogar, sin duda, conlleva momentos de cansancio, momentos de frustración, momentos en donde nos quejamos por toda la pila de trastes, la ropa por doblar. Pero saben, he descubierto que la perspectiva cambia cuando podemos ver a nuestro alrededor y podemos darnos cuenta de las personas que están enfermas con algún padecimiento y que darían lo que fuera por estar en el lugar en el que tú y yo nos encontramos. Nuestra queja puede ser la petición de oración de otra persona. Solamente el hecho de estar de pie, pudiendo limpiar mi casa, creo que me habla de lo bendecida que soy al poder tener salud y poder servir a quienes viven conmigo. Voy a ordenar un poco la casa, ya que por todo lo que estuvimos haciendo con las molduras, bueno, la casa se desordenó un poco. Necesito comprar un nuevo trapeador porque este que tengo ya se está quedando corto, ya casi no tiene mechudos. Y bueno, familia, ya cayó la noche aquí en el pueblito y quiero enseñarles cómo quedó finalmente lo que estuvimos haciendo en casa.
Me parece increíble cómo algo tan sencillo puede darle tanta vida a un espacio. Quien venga a visitarnos dirá que por aquí hay mucho dinero, pero no sabe que solamente nos costó 75 pesos. Y por supuesto, todo el trabajo del esposo. Voy a hacer algo muy sencillo para cenar el día de hoy, un chocomil con unas conchitas que tengo por ahí. Las comidas más sencillas y más humildes se verán hermosas si ponemos atención en los detalles. Prefiero comer en la sencillez, pero en un hogar en paz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué sirve perseguir tanto en esta vida? Tantos bienes materiales y económicos a falta de la paz familiar. Solemos restringirle a Cari aquellas cosas que tienen mucho azúcar, así que se puso a negociar aquí que quería la concha completa, no la mitad del pan. No quería despedir este video sin mostrarles cómo se ve la casita y la nueva decoración con la luz del día. Y aprovechar a decirles que vamos a estar instalando un ventilador de techo, ya que son días de bastante calor en el pueblo. Vamos a estar elaborando para esta semana que viene este portamaceteros que pueden ver aquí en pantalla. Esperamos que nos quede bien. Y bueno, familia, nos van a estar acompañando a la ciudad a la odontopediatra de Cari. Debo decirles que nos sentíamos un poco nerviosos. Cari estaba bastante nerviosa, yo trataba de tranquilizarla en todo momento. No les he platicado, pero de la edad de mi niña yo tuve muchísimos problemas bucales. Mis dientes nunca salieron normal, sino se quedaban encapsulados en la encía, así que constantemente me tenían que hacer un par de cirugías, estarme abriendo las encías. Era bastante doloroso, la verdad. De alguna manera me invadía el miedo de que Cari heredara algo de todos esos males míos. Me di cuenta que un par de dientecitos venían chuecos, así que ya no dudamos en traerla con un especialista aquí en la ciudad. La consulta fue bastante bonita, muy cálida. La felicitaron por no tener ninguna caries, pero sí nos dieron una noticia que nos alarmó un poquito. Después les voy a platicar. Pero por ahora les doy muchísimas gracias, familia, por venir una vez más a visitarnos. Este ha sido un pedacito de nuestra vida hogareña. Deseo que tengas una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.